Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta edición especial de Chile a todo color en el marco del proceso constituyente, en el marco de la iniciativa Todos Participamos, www.todosparticipamos.cl, donde más de 30 organizaciones se han reunido para promover la participación electoral en el plebiscito de todas y todos, en particular de la comunidad migrante, para que todos seamos partes de este proceso constituyente. Estamos en esta transmisión especial. No estoy solo, estoy acompañado. Ahora sí, los pueden ver en pantalla. Me acompaña desde el norte Ronald Montesinos, activista y comunicador, integrante de la ONG Residentes Bolivianos en Chile. Ronald, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido una vez más a estos micrófonos. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y acá estamos, bastante agradecidos por el espacio y por darnos la oportunidad también de poder llegar a nuestra población migrante, de discutir de este tema bastante álgido que es ya la participación de la población migrante en el proceso constituyente. Y como nuestro panel es paritario, nos acompaña desde la Fundación Pro Bono Constanza Alvial. Constanza, primera vez en estos micrófonos, bienvenida. Sí, primera vez que tengo el honor de poder estar con ustedes, bueno, y junto a mis compañeros del día de hoy, Neida y Ronald, muchas gracias por la invitación. Y abajo a la izquierda en su pantalla nos acompaña eh, la directora de Ciencia Política de la Universidad Central, Neida Colmenares, con quien tuvimos el gusto de compartir el pasado lunes. Neida, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Sí, contenta de estar en el espacio por segunda vez esta semana y con ganas también como de seguir conversando. Así que muchas gracias por la invitación, Jorge, y también gracias a las organizaciones que también hicieron posible el espacio. Sí, es importante. Quería partir preguntándoles, antes de entrar en materia, desde sus distintos puntos de vista, ¿por qué es importante la participación? ¿Por qué se está fomentando tanto la participación en este proceso constituyente que está iniciando? Partamos con Constanza. Gracias, Jorge. Bueno, la participación les cuento, soy abogada Fundación Pro Bono, efectivamente, desde Fundación Pro Bono entregamos asesoría jurídica gratuita a personas y grupos que no pueden acceder a un abogado por encontrarse en situación de vulnerabilidad. Y junto a esto estamos también haciendo talleres de derecho constitucional y proceso constituyente a distintos grupos. Y creo que de estos espacios en que hemos tenido de conversación, de exploración de las cosas que más le interesa a la gente, la participación es una forma de cambiar tu entorno. No solamente tu entorno inmediato, y no hablemos de participación solamente a través del sufragio. La participación tiene diversos niveles en los cuales uno puede activar y en los cuales uno puede ser parte. Finalmente, la participación lo que va a hacer es que la voz de la persona sea escuchada e impacte, por ejemplo, a nivel municipal a través de un COSOC, por ejemplo, a través de tu sufragio en unas elecciones, a través de participación pública, por ejemplo, observaciones a un reglamento. Y la idea también para promover esta participación es muy importante saber cuáles son los canales para poder utilizarlos, que creo que es una de los entorpecimientos, de las barreras más grandes que tiene la ciudadanía al momento de participar. Neida, a tu juicio, ¿cuál es la relevancia de participar y por qué la comunidad migrante presente en Chile, eh, por qué para ellos es tan importante hacerse parte de este plebiscito? Bueno, Jorge, como lo señala también Constanza hace un momento, la participación es un derecho y es un elemento fundamental para la democracia, sobre todo en el momento de crisis de democracia y de legitimidad de los estados, no solamente de Chile, sino de América Latina, toda esta crisis que estamos teniendo, que por cierto también explica, ¿no es cierto?, las diásporas y los temas de la movilidad humana. Participar es tener voz. Y finalmente los ciudadanos y las ciudadanas nacionales y extranjeros, la democracia hasta ahora nos ha presentado estos mecanismos para poder generar opinión y poder decir qué pensamos. Por lo tanto, hay que hacer uso de esos mecanismos
para poder expresar democráticamente cuáles son nuestras opiniones. Y cuando no participamos, delegamos en otro o en otra, ¿no es cierto?, esa posibilidad de elegir y esa posibilidad de construir sociedad. Por lo tanto, es un derecho y es un deber ciudadano poder involucrarse activamente en los temas que se discuten para construir esto que llamamos democracia. Ronald, y desde tu perspectiva, ¿cuál es la relevancia de la participación en este plebiscito? La participación de la población migrante es súper importante en el sentido de democratizar y de avanzar también, ¿no? Una democracia más plena. La población migrante ha ido creciendo en los últimos años significativamente y representa también una parte de la sociedad chilena. En muchas regiones el porcentaje de población migrante es bastante numeroso. En ese sentido, es importante que en este tipo de discusiones como es el proceso constituyente, la población migrante participe de sus espacios, haga el uso de ese derecho bueno, que el Estado chileno, que las leyes chilenas reconocen a todo migrante que está con 5 años de residencia, ¿no? O más de 5 años de residencia. En ese sentido es súper importante. Es una forma también de insertarnos aún más a la sociedad chilena y bueno, y desde nuestra condición de migrantes también contribuir a la construcción de una sociedad en la que pueda generarse mejores condiciones para el migrante. En ese sentido es súper fundamental que la población migrante haga uso de ese derecho en este tipo de espacios, de procesos electorales. Sí, es importante ejercer nuestros derechos. Muchas veces reclamamos por ellos y pocas veces nos acordamos de ejercerlos cuando se vuelven voluntarios. Constanza, quería preguntarte sobre los aspectos legales para un plebiscito democrático, participativo y seguro para las y los migrantes. Perfecto. Voy a partir por la parte del seguro, porque lo comentaba un poquito antes. Ninguno de nosotros somos expertos en temas sanitarios específicamente, pero solamente comentarles que hace 2 días, el día 25 de agosto, ya se aprobó que el CERVEL pudiera tomar las medidas de resguardo correspondientes para poder hacer un plebiscito en términos sanitarios seguro para la población. Yo creo que acá, más que distinguir si una persona es migrante o no es migrante, finalmente los resguardos sanitarios van a ser tremendamente relevantes y no solamente por una cuestión de contagio, sino que porque la gente lo primero que va a pensar es en el riesgo de ir a votar ante un potencial contagio. Entonces, la idea es no desincentivar la participación, sino que tomar también los resguardos cada uno y cada una de sentirse con la mayor seguridad en términos sanitarios para poder ir, el uso de mascarilla, de protectores faciales, entre otros, e ir. Ese es como el primer llamado, no dejar de participar. En términos de fortalecimiento de la democracia de la participación, como bien decían Neida y Roland, quizá una de las cosas más importantes para la población migrante es la poca representación que tienen en la construcción de la política pública a nivel nacional. Los fenómenos migratorios hacia Chile no era un país históricamente de destino. De hecho, por varios años fuimos un país de origen. Y dada esta nueva realidad para el país, ha significado también que la población migrante no pueda verse reflejada dentro de los cupos o de las cúpulas o de los puestos de poder o de autoridad, que también son aquellas que forjan la política pública. Entonces, el hecho de poder participar, por ejemplo, el plebiscito en octubre y quizás incluso, por ejemplo, ser parte el día de mañana de ciertos puestos de poder o de autoridad para la construcción de esta política pública, va a transformar muchísimo la realidad de los migrantes, incluso aquellos que todavía están llegando al país. Eso en términos generales. Y lo tercero, para hacerlo efectivo, creo que es muy importante entender el sistema electoral en Chile. Uno podría creer que a nivel regional todos tenemos más o menos lo mismo. Y ahí, Jorge, si te puedo pedir ayuda para mostrar ningún las problema. papeletas. Pero la verdad es que a nivel regional incluso las papeletas son distintas y no tenemos por qué asumir que una persona va a poder enfrentarse y por sentido común saber cómo votar. Como ya saben, ya está en pantalla la primera. Estoy en la primera, perfecto, es la menos común, el menos común de los sentidos, por decirlo de alguna manera. Entonces,
en la primera papeleta, y disculpen compañeros y compañeras haitianas, no encontré una mejor papeleta en mejor resolución, pero por ejemplo acá, si ustedes se fijan, uno hace una cruz al lado del número en el círculo blanco, y tiene fotografía y tiene un logo abajo que correspondería al partido político. Eso no existe en Chile. Sí, Jorge, ¿podemos pasar a la siguiente? ¿Ya? Perfecto. La siguiente, si ustedes se dan cuenta, está dispuesta, son más candidatos. Acá se eligen presidente y vicepresidente, son elecciones en Costa Rica, y pueden ver que está la foto y también tiene una breve descripción abajo. ¿Sí? ¿Podemos pasar a la siguiente, Jorge, por favor? ¿Está lista? Súper. Y acá ven el ejemplo chileno. Bien fome al lado de los otros, en realidad. Pero esto es más para que nada para mostrarles cómo van a ser las papeletas de octubre. Las anteriores eran de elecciones específicas de personas. Estas son para las papeletas de octubre, donde se van a entregar 2 papeletas, y que es muy importante que todos y todas quienes nos están viendo lo sepan. Son 2 papeletas con 2 preguntas distintas. En una nos van a preguntar si queremos o no una nueva constitución, donde van a tener que contestar apruebo o rechazo, y qué tipo de órgano debería redactar la nueva constitución. O sea, más allá de si votaron, por ejemplo, rechazo, les van a preguntar, bueno, y si ganara el apruebo, ¿qué le gustaría a usted que fuera o qué pasara respecto al órgano que la va a redactar? Entonces, si ustedes ven estas papeletas y comparadas con las anteriores, aparte de ser muy distintas, las anteriores uno hacía una cruz donde elegía. Vamos a la siguiente, Jorge, por favor. Listo. Gracias. Y si se dan cuenta, en Chile, un voto válidamente emitido no es una cruz, sino que es una rayita que cruza aquella que ya está en la papeleta. Y se cruza de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, pero lo importante es que finalmente se entienda cuál es la elección preferente. Pero, por ejemplo, pasa muchas veces que uno se pone creativo en las urnas de elecciones y no sé, pues de repente uno quiere poner algo más que solamente la rayita del voto. Si podemos pasar a la siguiente, Jorge, por favor. Dale. Perfecto. Y no sé, hay alguien muy creativo que pone una carita feliz o que pone un bonito saludando. Y acá vienen como un poco los conflictos. Pero esto no solamente pasa en Chile, esto sí ya pasa a nivel regional. Cuando uno vota en la papeleta, la idea es que uno solamente haga la línea, salvo que quieran votar nulo, en cuyo caso rayen la papeleta completa. ¿Por qué? Por ejemplo, en estos casos son votos objetados. Y los votos objetados, si ustedes se dan cuenta en el primer ejemplo, se nota que la persona votó por el candidato 10, pero hizo un bonito saludando. Ese probablemente va a ser un voto, se va a tomar como un voto válidamente emitido porque la preferencia está muy clara del voto. Y en la segunda papeleta también, como que puso una carita sobre el 10. Ese también normalmente se toma como un voto para ese candidato. Por ejemplo, también ha pasado que las personas hacen una raya más larga y puede quedar un poquito sobre el 9 y el 10 cruzado completo también se va a dar observación por los vocales de mesa al final. Eso, Jorge, 1.000.000 de gracias. Con respecto al ¿Alguno de PPT. ustedes les ha tocado alguna vez ser vocal de mesa? No, nunca me ha tocado. ¿No? A Ronald le ha tocado para que nos cuente su experiencia después. Pero es bien especial porque a mí me ha tocado ser observadoras de mesa, no vocal de mesa, pero sí me ha pasado que al final es como una guerra por los votos objetados entre las personas que van de observadores por partidos políticos para que los votos se emitan en favor de su candidato. Entonces, súper importante tener esto en consideración. Si se dan cuenta, no es un voto tan parecido al resto, a las otras de la región. De hecho, la mayoría son con fotografía, la mayoría es con cruz, no con la raya. Entonces, creo que esas cosas son importantes, el poder ir informado al plebiscito de octubre. Y como última cosita nomás, Jorge, señalar que si ustedes no saben dónde están inscritos, si no saben dónde tienen que ir a votar, pueden verlo en la página del CERVEL, dice consulta de datos, y ahí pueden saber todo acerca de la información que requieren para votar en octubre. ¿Y cuáles son los requisitos para poder votar? Para las personas migrantes, ¿Sí? recién Ronald lo comentaba, tener 5 años de residencia en el país, y te cuento que aprox son como 350.000 personas migrantes que estarían votando, por lo tanto, además, especialmente en algunas comunas donde vive población migrante que lleva más tiempo en Chile,
que totalmente en esos distritos o comunas podrían generar una diferencia con la votación. O sea, no es inocuo la votación migrante, y ojalá eso también llegara como a los oídos de los candidatos, porque también hoy día más que nunca se necesitan políticas públicas dirigidas a las personas migrantes en Chile. Y si se tuviera esa noción, sería totalmente distinta la propuesta. Por los datos que me dejó aquí la productora del programa el día de hoy, Eva Garrido, son 375.675 personas Claro. los extranjeros habilitados para votar en el plebiscito. Eso representa un incremento de un 41% respecto al padrón de 2017, que fueron las últimas elecciones. Neida, sobre las condiciones institucionales y las políticas que favorecen la participación migrante, recordando que la participación migrante en las elecciones en general es baja. Sí, Jorge. Bueno, mira, hay varias cosas acá. Lo primero, que es bien importante lo que señaló Constanza, que no es menor tener claridad, ¿no es cierto?, de cómo votar, qué es lo que vamos a votar, ¿no es cierto?, y que las migrantes con 5 años tenemos derecho al voto. Yo parto con una anécdota. Yo voté por primera vez en el último periodo de elecciones. Fue una experiencia súper bonita para mí como extranjera, que además llevo como 13 años dándole vuelta a este país, y ya con las visas continuadas y todo, y les comento que yo estaba como súper ansiosa por votar, y decía, ya tengo más 5 años, y ya había dado por hecho que no iba a votar. Y justo se me ocurrió meterme en el CERVEL, y estoy hablando de horas, el mismo día de la votación, y yo dije, pero ¿cómo no voy a votar? Y me meto en el CERVEL y aparecí. Así que ahí tomé mi route y partí corriendo, ¿no es cierto?, al centro de votación a ejercer mi derecho. Fue bien bonito, como sentir que uno está ahí y uno participa. Yo quiero partir esto como de las condiciones institucionales, que tiene que ver también con los sentidos que le damos. Hace poco también me invitó Ronald, por cierto, y la Coordinadora Nacional de Migrantes, invitaron a una conversación con algunos migrantes, ¿no es cierto?, de distintas nacionalidades, para hablar un poco sobre esto, de conformar una red de trabajo en torno al proceso constituyente. Y yo recuerdo que ahí les comentaba que me parece importante que cuando hablamos de migración y pandemia, también conversemos sobre por qué es importante que participemos, para qué vamos a participar. O sea, dotar de sentido la participación de los migrantes, porque es algo que le falta hoy en día a la democracia, que la gente entienda por qué la participación de cada uno de nosotros es un hecho fundamental. Entonces ahí yo quisiera comentar lo menos un par de elementos. Lo primero es que hay un escenario en Chile, un escenario en el mundo, pero también en Chile, que está lleno de complejidades. Primero pasamos por un estallido social, que yo marco, al menos mi percepción, donde se invisibilizó mucho, ¿cierto?, el tema de la migración, que venía instalándose en la agenda social. Y uno entiende que en los contextos de crisis, por supuesto, surgen los temas, se ponen en agenda, pero estuvimos un poquito invisibilizados en las demandas y las necesidades. Yo creo que invisibilizados, pero de alguna manera incorporando en esto que llamamos en Chile la desigualdad, ¿cierto?, que cruza todos los grupos. Y en ese contexto de crisis, en ese contexto de estallido, surge la propuesta de una nueva constitución. Y yo creo que es súper importante recordarle a chilenos, nacionales, ¿no es cierto?, en este proceso, que esto es fruto de un proceso de movilización social y reivindicativo, donde lo que ponemos en tensión es la posibilidad de generar un nuevo acuerdo social. Entonces, no es que hubo una élite política que dijo, oiga, vamos a hacer una constitución, sino que hubo un estallido muy significativo y que tensionó al modelo chileno completo, migrantes y no migrantes, sobre esta sociedad que tenemos. Y en ese contexto dijimos, vamos entonces a la Constitución. Quiero marcar un segundo elemento cuando el CERVEL se pronunció y dijo que los extranjeros no íbamos a votar, porque las mismas organizaciones sociales que están en este conversatorio que nos invitaron dieron una pelea ciudadana y se revirtió la decisión, entonces hoy tenemos la posibilidad de votar. Eso como un segundo elemento. O sea, no ha sido fácil llegar a esto. Y ahora tenemos esta posibilidad de poder votar, ¿no es cierto?, un esquema para luego discutir cuál va a ser esa constitución. Entonces aquí estamos frente a dos desafíos. El primero es que en este contexto de pandemia, porque de paso uno dice, tuvimos un estallido y luego una pandemia, porque esta vida es como compleja. Ha sido un año 2020 y 2019 loco, diríamos, o los venezolanos diríamos, una vaina loca completamente, que nos ha movido y nos ha removido como sociedad. Y lo primero que tenemos que decir es, ¿aprobamos o no aprobamos? Pero también, ¿qué mecanismo? Yo estoy convencida por una constitución
por una convención, ¿no es cierto?, que sea paritaria. Es un poco mi opinión con el respeto de la diversidad que puedan tener los y las demás. Y ahí la pregunta de los desafíos de los migrantes, lo primero que tenemos que hacer es ir y votar, hacer uso de nuestro derecho y decir cuál es nuestra preferencia como ciudadanos y ciudadanos habitantes de este país, más allá de la etiqueta de que si somos o no somos migrantes. Y lo segundo es dar una pelea, y yo voy a cerrar aquí porque creo que esa pelea vamos a seguir hablando, dar una pelea sobre cuáles son los temas que la población migrante hoy necesita, ¿no es cierto?, que se pongan en agenda en esa nueva constitución. Y a mi juicio, eso tiene que ver con derechos, tiene que ver con una concepción de ciudadanía, tiene que ver con derechos que permitan erradicar discursos y prácticas racistas y xenofóbicas en el país, y eso es mucho más profundo de discutir cómo lo vamos a hacer, que yo creo que es algo que vamos a conversar, ¿no es cierto?, en un ratito más, pero entonces lo que quiero colocar es para los y las migrantes que estamos acá. Somos 75.000. Yo estuve revisando los datos del CERVEL antes de conectarme para actualizarlo, y el CERVEL publica que son 378.829, en relación al 2017, que eran 267.000. O sea, hay un padrón hoy de 25% del total de la población migrante que puede efectivamente ir a manifestar su derecho, pero que además tenemos que incidir en qué queremos que se converse para esa nueva constitución. Entonces, es un desafío bien complejo. Entonces, yo cierro mi intervención con que lo primero que quiero marcar, vamos a ser parte de ese proceso, y el primer desafío es la participación, porque fue muy bajita la última, fue mucho menos del 20%. Entonces, un primer desafío es participar, y lo otro es qué queremos que pase ahí y cuáles son los temas, ¿no es cierto?, de la población migrante para que contribuya a esa nueva constitución, en ese nuevo debate o en ese debate constitucional que estamos dando por una sociedad mejor. Ronald, te voy a pasar la palabra a ti ahora para contarte que Facebook hoy me recordó que el año 2017, en un día como hoy, nosotros estábamos en el estudio con Rodolfo Noriega, la Coordinadora Nacional de Migrantes, impulsando la campaña Voto Migrante. Apuntando a la participación. Se nos coló un nuevo integrante a la conversación, no hay problema, Neida. Gracias. Esa es mi compañera de clase y de todo cuando estamos ahí en cámara. Impulsando el voto migrante, impulsando la participación de los migrantes. Desde las organizaciones sociales, desde las organizaciones de base, ¿cuál es la relevancia de la participación y qué estrategias están utilizando para impulsar el voto migrante? Bueno, para nosotros como organizaciones de migrantes a nivel Chile, estamos comprometidos con la participación de la población migrante en este proceso constituyente que es histórico y no podemos quedar al margen. Y para eso se ha estado coordinando diversas estrategias desde lo comunicacional, trabajo también en terreno, pero el tema del terreno nos limita por un tema de la actual contingencia, la pandemia y demás, ¿no? Que son puntos que nos van en contra. Bueno, en ese sentido estamos haciendo una especie de trabajo, también socialización, para que la mayoría, la gran cantidad de migrantes puedan acceder y ejercer ese derecho al voto que tienen garantizado. ¿Ya? Este es un proceso histórico, reitero, que los migrantes no podemos quedar al margen. Y para eso es importante que la mayoría participe, porque en las anteriores elecciones, como Neida lo decía, no hemos llegado ni al 20%. ¿Por qué razones? Uno es falta de socialización, dos, porque muchos ni sabían que estaban habilitados para votar. Ya, entonces son algunos factores que han dificultado que la población migrante concurra a las urnas y todo. Entonces, en nosotros está también, en las instituciones, en nosotros como organizaciones, el rol de llegar con información, de habilitar de repente, de compartir, por ejemplo, el enlace, ¿no? de CERVEL, donde uno puede consultar si está habilitado y en qué recinto, qué mesa para que pueda asistir a votar. Entonces, esa es una tarea que tenemos fundamentalmente,
para que, bueno, nuestro objetivo es que la mayoría vaya a votar ese día, cualquiera que sea su opción. Nos interesa que vote, que participe la gran mayoría. Por ejemplo, en comunas como, o sea, comunas, regiones como Tarapacá, Antofagasta, región metropolitana mismo. La población migrante es decisiva, el voto migrante en este caso, ¿no? En este caso en Iquique somos, bueno, migrantes habilitados por lo menos como más de 22.000 migrantes habilitados. En Antofagasta una cifra poco más mayor, cerca de los 30.000. Si nos puede colaborar Eva con la cifra, ya lo está manejando. Bueno, en fin, son comunas decisivas, ¿no? Donde la población, donde el voto migrante de repente en algunos, bueno, va a ser decisivo en el voto, tomando en cuenta también que, bueno, que siempre el ciudadano chileno en los últimos procesos electorales y todo, siempre ha participado menos del 50%, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que bueno, al menos yo hablo por la comunidad boliviana, que yo he trabajado bastante años, incluso he estado a cargo yo del proceso electoral en Chile de Bolivia, en Chile el año pasado, también otras gestiones he apoyado, entonces en la cual, bueno, he estado bastante conocido más de cerca y pese a hacer el voto para los bolivianos en el exterior, pese a ser voluntario, más del 70% asiste a votar. ¿Mm? Entonces, eso es súper importante, hay que resaltar el compromiso o la vocación cívica que hay de parte de la comunidad boliviana y justo antes del plebiscito, una semana antes, vamos a tener elecciones en Chile, ¿no? Entonces, igual en ese sentido estamos trabajando para en esta, claro, no voy a estar a cargo yo, pero sí, vamos desde las organizaciones, vamos a estar coadyuvando también en que se generen condiciones para que pueda la población boliviana, migrante en Chile, pueda participar también ese día. Quizá hay una dificultad para nosotros, lo que quizá va a limitar también que haya mayor presencia es el tema del miedo al COVID, las aglomeraciones. Yo creo que para también el proceso electoral de Bolivia es importante la colaboración de las autoridades chilenas. Bueno, y así que yo creo que vamos a estar, bueno, más o menos haciendo dos trabajos en uno. Uno, el proceso electoral de Bolivia y otro, el plebiscito de Chile, el proceso constituyente, socializando, llegando a la comunidad boliviana, a las comunidades extranjeras también, para que pueda participar todos puedan participar, ver la forma también, porque hay otra dificultad, es que también el tema engorroso, ¿no? Porque para esto se requiere la cédula de identidad, y de repente muchos lo han perdido, tienen el documento vencido. Son algunas dificultades, lamentablemente, que pasa, que va a limitar quizá la participación de la población migrante. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que ver mecanismos por ejemplo, como la ampliación de un año de vigencia, las cédulas de identidad, en cierta medida va a ayudar, ¿no? Pero hay que ver para quienes lo han perdido y ya tienen la cédula vencida, pero están en situación regular en Chile y cumplen los requisitos, pues, ¿cómo la van a hacer, no? No van a poder acceder. Entonces, y tampoco el registro civil te va a entregar otra cédula de identidad si ya estaba vencida tu cédula, ¿no? Son mecanismos, yo creo que compete a las instituciones, a las autoridades que tienen que generar condiciones para que la población migrante pueda participar. Y nosotros ya estamos con ese trabajo, empezando con el trabajo de socialización por todas nuestras plataformas, nuestras redes que tenemos a disposición. Bueno, con todas nuestras limitaciones estamos en eso. Yo creo que también con el apoyo de, bueno, de personas académicas también como Neida y demás, vamos a poder cumplir los objetivos de que la población migrante participe y que la participación sea alta, ¿no? A comparación de anteriores procesos electorales. Estamos transmitiendo a través de varias plataformas. Estamos a través de la Coordinadora Nacional de Migrantes, desde Haití al Día, desde la plataforma TECEN, desde Residentes Bolivianos en Chile Digital, desde la Red de Periodistas y Comunicadores Migrantes, desde Radio Allianz Internacional, desde la página del INCAMI, además de Chile a todo color y Revista Sur.
Les voy a leer, antes de volver a darles la palabra, los saludos y comentarios que les envía la gente. Y recordarle a quienes nos están escuchando y siguiendo que pueden hacer consultas si es que tienen o enviar sus reflexiones. Nos saluda amigo Pudahuel Bello, Daniela Francisca, que el Aponte dice: súper importante la creación de estos espacios de diálogo para reconocer a los migrantes como actores políticos en el país. La participación de las personas migrantes es súper importante en este plebiscito y el futuro proceso constituyente. Muchísimas gracias por el esfuerzo que están haciendo. Aquí te tenía marcado uno, Neida. Anderson Simeón, que nos escribe desde la Coordinadora Nacional de Migrantes, dice: muy bonita la gatita. Mi favorito ese comentario, Anderson. Muchas gracias. Le mandan, bueno, a Ronald le mandan saludos, Mauri Apacha, Wilder Herbas, Denis Morán, y así nos están llegando saludos desde las distintas plataformas. Yo abro la discusión y les pregunto, hay un comentario aquí que se me queda y que es importante para hacer un llamado a la participación. Josbel Rodríguez dice que acá en Chile un extranjero y un perro equivalen exactamente a lo mismo. ¿Cuál es la relevancia de tener derecho a voto y de participar? O sea, me gustaría que enfatizaran en la importancia de ese derecho. Partamos con Constanza para ir en el mismo orden. Perfecto. Yo creo que al principio dábamos un poco los tres luces de la importancia. Yo creo que el sentimiento o la sensación de la persona que escribió no es solamente cómo se sienten personas migrantes, sino que en general comunidades y grupos que han sido históricamente vulnerados, desplazados en Chile o que no se han visto reflejados en la construcción de la política pública a nivel nacional. Y eso pasa en diversos otros ámbitos. Y ahí yo creo que la relevancia está más que nada un poco en este derecho / deber de la votación. O sea, la votación es uno de los ejercicios democráticos más conocidos, más no es el único. Si tuviéramos democracias realmente participativas más que representativas, podríamos tener muchos otros canales de participación más que los que tenemos hoy en día. Hoy en día los canales de participación vinculantes, es decir, aquellos que obligan a la autoridad o que obligan a la contraparte a tomar decisiones de acuerdo a la opinión, son muy pocos. Tenemos como el sufragio, bueno, el plebiscito de octubre, que no es como algo que hemos vivido 1000 veces en la historia, digamos, no es algo que se repite muy a menudo. Y todo el resto de las otras participaciones, en su mayoría, no son vinculantes. Por lo tanto, la contraparte o la autoridad no tiene, podría considerar nuestra opinión, sí, por supuesto, pero podría también no considerarla. Entonces, eso también frustra mucho la participación y hay veces que uno siente que está haciendo mucho, lucha, trata de seguir sus ideales, trata de representarlos y finalmente es el portazo en la cara. Y creo que esa es una de las mayores frustraciones que puede conllevar la participación. Entonces, si bien muchas veces uno se puede sentir frustrado por esta circunstancia, solamente la única forma de salir de eso es a través del ejercicio de la misma participación. Sé que se escucha casi como un círculo vicioso, pero hay que encontrar las oportunidades de cambiar las cosas. Y eso es una búsqueda constante, no es en una sola elección, no es una sola vez que levantamos la voz, no es en una sola manifestación, no es una sola vez que participamos de un COSOC para aquellas organizaciones que nos están acompañando, es un trabajo constante y continuo. Y además es un derecho que radica en la misma sociedad. O sea, cuando uno ya le encuentra también el romanticismo un poco al concepto de participación, como decía Neida, como que uno termina, como que va corriendo, que sabe que de repente es un voto en un mar de votos y que quizás no va a cambiar necesariamente la elección en eso multiplicado por la cantidad de personas que están pensando lo mismo que tú en este momento, genera el cambio. Entonces es muy importante eso respecto a la participación. Neida, te cedemos la palabra. Lo primero que quiero agradecer el comentario sobre mi gato. ¿Okay? Lo quería ratificar. Muchas gracias, okay, Anderson. Mira, hay dos cosas en los comentarios muy importantes. Una, lo que señaló Francisca, si no me equivoco, cuando decía que los migrantes somos actores políticos o actores políticos. Y la pregunta, ¿no es cierto?, de Joshua, cuando dice cuál es la importancia de la participación.
son dos cosas fundamentales. Nosotros somos 1.490.000 y algo mil, vamos a decir, de migrantes en Chile, y somos 378.000 los que tenemos hoy en día este derecho, esta oportunidad de manifestarnos, y yo creo que manifestarnos por el 1.400.000, ¿no es cierto? O sea, porque cuando uno habla de la participación migrante, está hablando de la participación en función de los derechos de nuestros niños, de nuestros familiares, la contribución también que hacemos al país y también lo que el país, ¿no es cierto?, donde uno vive, uno espera también que te genere, ¿no es cierto?, son derechos de sentirse incluido y de participar. Entonces, primero, claro, obviamente me sumo a lo que decía Ronald, es un número importante, pero también cualitativamente es significativo porque si nosotros no ponemos nosotros nuestros temas, nuestras prioridades, si los ciudadanos y las ciudadanas no nos hacemos parte del proceso de cambio, otros van a decidir, otros van a opinar. Yo escribí hace poco un artículo que les confieso que los escribí así como en la noche, muy desde el corazón, no tanto como académica, donde yo decía, estoy cansada de escuchar que se habla de la migración en tercera persona. Los migrantes, ellos, la población migrante, yo quiero hablar en primera persona. Yo quiero decir, nosotros, la población migrante, pensamos, consideramos, creemos, analizamos, fíjate que evaluamos, porque yo creo que es parte de decir que existimos y somos parte de ese actor político, y la democracia, los estados modernos, superando esa visión de estado-nación arcaica, ¿no es cierto?, rígida, esta nueva sociedad implica que nos hagamos parte. Entonces creo que la importancia de participar es que nuestra voz, que existe y que la tenemos, ¿no es cierto?, no solamente nos levantamos todos los días a las 7 de la mañana a trabajar y enviamos dinero y enviamos remesas y estamos preocupados por incluirnos, sino que tenemos una opinión política, pueda manifestarse y que además también nosotros lo asumamos como parte de los derechos y yo creo que obligaciones ciudadanas. No solamente nos podemos quedar en el cuestionamiento, uno tiene que preocuparse y ocuparse, ¿no es cierto?, como diría mi abuelita. Entonces, si nos preocupamos, seguimos en el cuestionamiento. Ocuparnos es que vamos, ¿no es cierto?, informadamente, como decía Constanza, a participar de ese proceso. Es fundamental, es parte de nuestra existencia política. Y sí creo que eso es lo que nos garantiza. Yo pongo un ejemplo, yo no sé si se nota, pero como hace frío me puso hoy mi pinchecito aquí de feminista también. No solamente un tema de números. Si fuera por un tema de números, las mujeres tuviéramos todos estos derechos que ustedes se puedan imaginar, porque siempre hemos sido la mitad de la población y no siempre hemos votado, y de hecho ahora tenemos una cosa hermosa, que es la posibilidad de tener una constitución paritaria, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno dice, no solamente un tema de números, es un tema de voluntad política, un tema de compromiso, un tema de estar ahí y, por cierto, tener paciencia, ánimo, ¿no es cierto?, para poder incorporarse en los temas, yo creo que con cierto cariño y con responsabilidad para poder opinar. Entonces yo creo que es fundamental que nosotros nos hagamos parte. No lo pongo solamente en números, sino de opinar en cuál es el Chile que queremos, porque este es nuestro país también. Nosotros vivimos acá, somos parte de esto. Entonces creo que ese es el nuevo discurso que se tiene que instalar en una ciudadanía que realmente se reconoce como una ciudadanía de derechos. Y eso es pasar de esta idea solamente de los migrantes que necesitamos derechos sociales, que los necesitamos, por cierto. Necesitamos políticas públicas, necesitamos acceso a la vivienda, necesitamos el acceso a la salud, pero también necesitamos ser actores políticos. Por eso es que creo que parte de los temas en que las organizaciones sociales y las redes académicas han puesto que son relevantes es que los migrantes votamos. Qué pena que no tengamos derecho también a llevar candidatos o que sea una cosa tan engorrosa que tengamos también nuestros candidatos, pero los tendremos, ¿cierto? Vamos a tener nuestros propios candidatos que puedan en su momento ser elegidos y puedan participar en el juego democrático del poder y postular votos y disputar cargos, etcétera. Pero es hoy en día, yo creo que es una tarea de primer orden, porque es parte de la existencia que nosotros tenemos en este país. Y la política tiene que ver con eso. Ronald, tu turno. Bueno, en relación a eso, como decía Neida, es importante que, bueno, que nosotros los migrantes nos hagamos parte de este proceso histórico, y también es necesario que los migrantes seamos reconocidos como sujetos de derecho, como también seamos reconocidos como sujetos, en este caso, como actores políticos, y podamos también en este proceso, en esta discusión, pues se haga presente nuestra voz, nuestra voz. En este caso con nuestro voto, de una u otra forma, también la población migrante
pues se haga partícipe, porque de una u otra forma todo lo que pasa en Chile, pues afecta en su vida cotidiana al migrante, ¿no? Al migrante, aunque muchos digan, pero yo, o sea, no, yo no participo de eso porque que voten los chilenos, o muchos por temor no van, ¿no? Porque si voy yo y que me van a decir... ¿Y a qué estás viniendo a votar? O sea, si no es tu país, ¿no? En ese sentido creo que hay que aclarar eso de que la población migrante, de que los migrantes vivimos acá, contribuimos a Chile desde de una u otra forma, contribuimos también al crecimiento económico, hay quizá desde vendiendo nuestra mano de obra hasta algunos que tienen emprendimientos medianos o grandes, contribuimos de una u otra forma al crecimiento, al desarrollo aquí en Chile y por esa razón es importante también que los migrantes se nos consideren, ¿no? Y también se hagan políticas públicas, pues incluyendo a la población migrante. O sea, es necesario que la inclusión sea una política de Estado. ¿No? En ese sentido, si nosotros los migrantes no participamos, no nos hacemos partícipe de esto, pues no se va a poder conseguir, porque todo se consigue haciendo organización, generando presión, generando conciencia. La articulación, la organización es súper importante, porque si sin la organización, por ejemplo, en este caso la posición de Cervel, en la cual manifestaba que solo los ciudadanos chilenos podían participar en el plebiscito, eso no se hubiese logrado revertir. Por ejemplo, sin organización también el tema de que hermanos migrantes estaban dentro del plan retorno y demás, o sea, en este caso del gobierno de Chile y les ponían restricciones de 9 años. Sin la organización y eso no se podía conseguir, ¿no? O sea, en este caso, retirar ese condicionamiento y todo. En ese sentido, la organización es súper importante y también participar, porque o sea, hace años la población migrante era un pequeño número que estaba dentro del padrón y tenía el derecho al voto, pero ahora ya son más de 378.000 con derecho a voto y eso va a ir creciendo con los años. Entonces, en algunas comunas, reitero, como es Iquique, Antofagasta y algunas comunas de la región metropolitana, pues la población migrante, el voto decisivo, el voto de los migrantes es decisivo. Puede elegir incluso un alcalde, ¿no? En el caso de Iquique, porque en las anteriores elecciones un alcalde salió elegido con 10.000 votos. Imagínense, en Iquique es más de 20.000 los migrantes que tienen derecho a voto. Imagínense si por lo menos la mitad vota por una opción, ¿no? Entonces, o sea, y pueden sacar concejales, el tema es de que cómo nos organizamos y cómo concretamos eso, porque es importante la participación en todo esto, la organización, y para eso y cada cual contribuye desde su condición, con la socialización, y entonces es importante por esto y por muchas razones que lo hemos expuesto, que los migrantes podamos participar de este proceso, que seamos parte de este nuevo proceso constituyente. Si se logra aprobar, pues va a ser histórico también que seamos parte de este nuevo pacto social, ¿no? Entre todos los que vivimos en Chile, todos los que habitamos en este hermoso país. Aprovecho de acercarle los saludos de la gente que les deja aquí a Constanza, le manda saludos Markenson Jean Baptiste de la plataforma TECEN, saludos a Ronald Lazarín, JC Mavi, felicitaciones y gracias por su labor para el bienestar de los emigrantes en Chile, abrazos desde Radio Allianz, Jonión Luis y Antenor Jansenor envían saludos. Aquí hay una pregunta que va dirigida a Neida. La hace Kel Aponte, dice: como venezolano radicado en Chile, me preocupa un poco la participación de mis compatriotas en estas elecciones, por todos los prejuicios y emociones que están ancladas a la experiencia política venezolana, donde suele compararse erróneamente la realidad de Chile con la de mi país. ¿Qué tanto es el interés de la participación electoral de los migrantes venezolanos en este proceso? Sí, bueno, la comunidad venezolana se ha convertido en la comunidad más grande en Chile, ¿cierto? Sin embargo, como es una comunidad de reciente data, apenas el 1,2% creo del total de las personas que pueden votar van a ser venezolanos y venezolanas. Por lo tanto, en este primer proceso
la verdad es que son bien poquitos venezolanos y venezolanas los que tienen derecho a voto, porque insisto en este punto de que se ha concentrado en los últimos 2 o 3 años la mayoría de los y las venezolanos que han ingresado. Sin perjuicio de eso, yo comparto con la persona que ha hecho ha compartido con nosotros esta inquietud de que claro que la situación de los venezolanos que han llegado a Chile es una situación muy compleja, creo yo, como las complejidades que pueden tener las distintas comunidades de migrantes que se instalan. La realidad es que la diáspora venezolana constituye un proceso, a mi juicio, de crisis humanitaria, ¿cierto?, en el país. Y claro que viene muy marcada, muy determinada por lo que es la experiencia política en Venezuela. Paradójicamente, los niveles de participación en Venezuela son altísimos. Por lo tanto, la comunidad venezolana tenemos una cultura de participación, pese a la crisis, que es muy alta. Los venezolanos tenemos más de 72 artículos de mecanismos de participación en nuestra Constitución. Nuestra Constitución fue un producto de un proceso constituyente que tuve la fortuna de vivir cuando estaba en Venezuela. Era muy joven, pero igual ahí estuve, ¿no es cierto? Participábamos en las asambleas, en las votaciones, en todo lo que fue esa discusión. Y si bien hoy hay una crisis, yo creo que de los actores, yo sé que no esté el espacio para analizar la situación de Venezuela, hay una cultura política de interés, ¿no es cierto?, en la comunidad venezolana, y hay una cultura política de participación. Yo creo que los venezolanos y las venezolanas vamos a ir madurando nuestros procesos de instalación en el país, vamos a ir decantando nuestras propias experiencias en la medida en que pase un poquito el tiempo, porque salir de un país, en muchos casos sin nada, es bastante difícil, como lo saben muchas de las personas que pueden estar acá. Yo creo que hay que darle tiempo a la comunidad venezolana para que decante un poquito esa experiencia, y bueno, y con la madurez y con lo que es la democracia, ¿no?, la posibilidad de poder elegir, también puede irse incorporando en los procesos. Pero yo estoy convencida que hay una cultura instalada pese a la crisis, por lo tanto los venezolanos y los venezolanos estamos siempre, ¿no es cierto?, proclives a sumarnos a los procesos. Sí se han generado ciertas controversias políticas, pero así es la democracia, insisto yo, así es la política, ¿no es cierto? No siempre podemos estar de acuerdo. Hay que aprender también a creer y a entender y a respetar que hay un otro que no nos debe alegrar cuando participe solamente en función de lo que uno piensa. Lo que nos debe alegrar es que participe, ¿no es cierto?, y que la democracia permita que se expresen esas distintas visiones. Constanza, dentro de la conversación que tuvimos hablamos del padrón provisorio. ¿Ese padrón cuándo ya va a ser definitivo? ¿Y qué pasa si yo me reviso, cumplo con los requisitos y no estoy en el padrón? Bueno, en el caso del CERVEL, ustedes se meten a la página del CERVEL, no lo puedo compartir aquí, pero es súper fácil porque están todos los pasos. Ahora, claro, súper fácil para las personas que hablan español. La página lamentablemente no está en otro idioma como para saber específicamente para personas, por ejemplo, que hablan creol, cómo poder buscarlo. Ahora, como bien decía Neida, dependiendo de las nacionalidades también de cuánto, como históricamente el flujo hacia Chile, la población haitiana, tanto como la población venezolana, tampoco es tan alto el porcentaje de quienes van a poder votar en estas elecciones. Pero ustedes consultan los datos y si tienen cualquier tipo de inquietud o no encuentran su información o están mal inscritos o cualquier barrera que vean en la página, ojalá sea con mucho tiempo, y pueden llamar por teléfono y hacer sus consultas. De hecho, en la página al final, ahora estaba justo chequeando, al final pueden llamar por teléfono. De hecho se puede llamar por teléfono desde el extranjero para poder hacer todo ese tipo de consulta. Y eso es importante igual, Jorge, que ojalá lo consulten con tiempo, porque empiezan a cerrarse. O sea, de hecho, la posibilidad de cambiarse de distrito ya cerró, ya no se pueden cambiar de distrito, por lo tanto tienen que votar en el lugar donde salen registrados. Así que importante también fijarse en dónde están registrados, especialmente si se han cambiado de domicilio en el último tiempo. Y si yo quiero, o sea, si lo que te preguntaba, aquí ¿cómo se llama? Nuestra productora dice que el padrón definitivo está desde ayer 26 ya está Ya. el Sí. padrón definitivo. El padrón definitivo, sí. Así que el backstage contestó la primera pregunta, pero efectivamente está desde ayer, así que ya lo pueden empezar a consultar. Ya, y en caso de que yo no haya estado en el padrón definitivo y tengo intención de participar en las elecciones que vienen, ¿cómo lo hago? ¿Cómo reclamo mi derecho a ser parte del padrón cumpliendo todos los requisitos?
Bueno, yo ahí sí que no te podría decir cuál es el mecanismo específico. Lo único que podría decir, llamen por teléfono y si tienen cualquier tipo de consulta, pregunta, duda, si se les niega en forma arbitraria, contáctense con Fundación Pro Bono, probono@probono.cl. Nosotros les vamos a prestar un abogado o una abogada que les pueda ver el caso, porque claro, en ese tipo de circunstancias, o sea, cuando ya la decisión es arbitraria o la decisión, por ejemplo, te dicen, no, sabe que ya no hay nada que hacer, es este padrón definitivo, usted ya ninguna posibilidad. Cuando ya se tiene esa respuesta formal por parte de la autoridad, uno ya puede empezar a interponer recursos porque, bien como decían Ronald y decían Neida anteriormente, votar es un derecho establecido en la Constitución. Por lo tanto, uno puede también presentar recursos para poder acceder a ese derecho. Por lo tanto, solamente tratar de obtener una respuesta definitiva por parte de la autoridad para que se puedan contabilizar los plazos para interponer un recurso administrativo u otro tipo de recurso dependiendo de la circunstancia. Ronald, en algún minuto tú contaste que había sido vocal de mesa. No te voy a preguntar cuántas veces te tocó ser, porque yo también fui sorteado y pasé como 5 lecciones de vocal. Pero quería que transmitieras tu experiencia, la experiencia de participar, porque finalmente la sociedad la vamos construyendo todos los que habitamos el territorio. Claro, ¿no? Es súper importante en este caso que, claro, que puedan, en este caso de ser sorteados, la población migrante pueda igual cumplir con ese deber, ¿no? En el caso ser parte de vocales de mesa, es una experiencia muy, muy bonita en la cual te permite ser en ese momento, porque tú eres autoridad de esa mesa, porque tú eres quien fiscaliza, incluso junto a los otros, uno es quien determina si los votos que son en este caso cuestionados, de repente como Constanza lo mencionaba, algunos votos objetados, pues darle validez o sea, entre todos, ¿no? Si le damos validez a este o no, ¿no? Entonces, en ese sentido es súper importante estar ahí. eh, bueno, dando fe también en este caso al proceso electoral, sea cual sea, pero yo creo que va a ser bastante particular el hecho de este plebiscito, porque vamos a tener ya de los 370.000, o sea, de más de 370.000 migrantes habilitados, por lo menos vamos a tener cientos o miles, estimo, cumpliendo ese rol de vocales de mesa, ¿no? En ese sentido, eh, tomando en cuenta que estamos en un periodo súper complejo como es la pandemia, entonces habrá que ver de repente qué mecanismos qué medidas de bioseguridad se van a implementar, porque eso va a generar cierto temor también si es que un migrante pues aspirante es sorteado como vocal de mesa, ¿no? Entonces ahí yo creo que eso parte de que las instituciones, las mismas autoridades le den las condiciones, ¿no? A toda persona que vaya a cumplir ese rol y que puedan de repente cumplir ese deber o sea, bien, de forma bastante, o sea, con todas las condiciones y seguros, yo creo que todos los que quieren ir a votar ese día quieren ir seguros, ¿no? Con todas las medidas de bioseguridad. Entonces yo creo que ese día va a tener que hacerse eso para evitar la aglomeración también de las personas, porque uno de los roles también es el del vocal, es el de ordenar, ¿no? El de ordenar, ayudar ahí dentro de las mesas, unos con el llenado, otros con el orden de las personas. Entonces no va a ser basta con unas cuantas personas, sino ahí yo creo que tiene que estar también militares, tanto carabineros apoyando en el orden, en la disciplina, insisto, para evitar las aglomeraciones, no estamos en un periodo cualquiera, entonces y eso puede implicar también contagios colectivos. Yo creo que ese es el mayor temor de todas las personas que vayan a cumplir ese deber en caso de que sean sorteados de vocales de mesa, incluso los votantes, ¿no? Entonces, por esa razón, esa es una preocupación que yo tengo. Bueno, y eso quería también compartirlo con ustedes, con todas las personas quienes están siguiendo mediante las diversas páginas por las cuales estamos haciendo transmisión.
Constanza nos hace la siguiente pregunta. ¿Cómo ubicar las mesas, cómo ubicamos las mesas de votación para saber hacia dónde acercarnos? Cuando se revisan los datos en el CERVEL, les debiera aparecer dónde van a votar, como el lugar propiamente tal. Si no les apareciera la mesa ahí, igual en todos los locales también lo pueden encontrar en forma material. Vamos a ver cómo hacen en este plebiscito, pero debiera saber también qué mesa te debiera tocar. Entonces esa información va a estar desplegada, no se preocupen. Si no la encuentran en línea, igual debiera estar visible en el local en que les corresponde votar. Miren, no me van a creer, pero ya se nos acaba el tiempo, nos quedan 5 minutos. Y les quiero dejar una pregunta a cada uno para, o sea, para ir cerrando. Pero, ¿cómo hacemos para participar, para manifestarnos durante este periodo de campaña? Seamos parte del padrón o no seamos parte del padrón, todos quienes estemos interesados, ¿cómo hacemos para seguir participando y para ser parte de este proceso constituyente, considerando que estamos en pandemia? Por mi parte, si quieren, muy de cerca la recomendación, pero todos participamos.cl, finalmente este grupo del que tú hablabas, Jorge, de muchas organizaciones que trabajan temáticas de migración, estamos entre todos y todas conformando talleres de participación ciudadana, donde finalmente, sí, es verdad, tenemos que votar en el plebiscito de octubre, pero este es un primer paso de un proceso de participación mucho mayor y mucho más largo. O sea, vamos a estar si se vota por el apruebo y sale el apruebo y en abril tenemos que votar por quiénes van a ser los convencionales, vamos a estar prácticamente todo un año en redacción de una nueva constitución y después tenemos que aprobar o rechazar su texto. O sea, tenemos para rato de participación en este ámbito y para eso creo que es muy, muy importante la responsabilidad también en el voto. Especialmente creo que para la comunidad migrante en Chile, el poder identificar a aquellas personas que lleven la voz migrante en el proceso de redacción de la Constitución. O sea, no es ninguna locura pensar que la Constitución pudiera referirse a las personas migrantes y a la población chilena para criterios de igualdad. De hecho, la Constitución ecuatoriana, que no es muy antigua, así lo establece en su artículo 13, si no me equivoco, lo establece y señala en el caso de la migración y la igualdad, en el mismo artículo. Entonces, creo que uno es informarse de dónde o qué talleres pueden asistir, como ya les comentaba, todos participamos en redes sociales y todos atentos, y no solamente desde todos participamos, sino que varias organizaciones están también haciéndoles con distintos tipos de enfoque. Por ejemplo, a mí personalmente el enfoque de género y en detalle el enfoque mujer me interesa muchísimo, porque no solamente el proceso va a ser paritario si es que fuera una asamblea constituyente, sino que también el cómo se va a incorporar todos los criterios de igualdad y de equidad, no solamente de género, sino que también respecto a otros grupos que han sido históricamente vulnerados y que no han estado representados en nuestra legislación. Entonces, todo eso lo pueden encontrar a través de las organizaciones que ustedes se sientan más cercanos o más representados y preguntarles a ellos dónde pueden encontrar talleres, charlas y otros. ¿Neida? Sí, bueno, me sumo, creo que Constanza también habla del proyecto Todos Participamos, creo que vale la pena revisarlo en todas las redes, es un espacio gratuito, un espacio que tiene gente de buena voluntad, digamos, gente bien preparada y están las organizaciones también sociales, creo que es importante, y académicos también expertos en esto trabajando colaborativamente, entonces está un espacio para formarse. Las universidades también, por no hablar donde yo estoy, que también estamos trabajando en eso, pero varias universidades están generando también espacios. Entonces yo creo que ahí espacios para informarse, para formarse, van a estar. Y no necesariamente una persona solamente que tenga derecho a voto puede acudir a estos espacios. Creo que todos los que estemos interesados, interesadas, deberíamos involucrarnos en este debate. Aún si yo me pongo ahí y digo, yo no, quiero, no voy a votar, pero quiero saber quién está hablando de esto. Yo creo que una cosa importante que tenemos que preocuparnos los ciudadanos es por ver quiénes son los que están hablando, quiénes son nuestras voces, conocer cuáles son las propuestas. Yo he seguido con atención el debate de la ley de migraciones, todo lo que se pueda imaginar, así como voy a ver qué diputado está diciendo y qué cosa y la proceso, porque nuestro voto también es una responsabilidad. Entonces hay una responsabilidad ahí también de informarse. Entonces creo que está en estas instancias
Yo quería comentar nada más, creo que hay algunos materiales que se han generado, algunos son más lateros, otros más cortitos, otros más largos, pero se está generando opinión. Al menos me pareció muy relevante, estuve leyendo, no voy a decir si es latero, cortito, entretenido, pero sí voy a decir que estuve leyendo hoy para este programa un artículo que me pareció bien bonito, que hizo la investigadora Katy Galás y el investigador Eduardo Taller. Hicieron un artículo que se publicó en un diario que se llama Residentes Migrantes, 3 argumentos sobre su derecho político y la participación en el proceso constituyente. Y hablan de 3 elementos bien importantes a tomar en cuenta. Uno, esta idea de que participemos y que discutamos, ¿no es cierto?, rediscutamos este concepto de ciudadanía con una participación política a partir del principio de residencia de arraigo, ¿cierto? Eso es bien importante, dónde estamos, dónde existimos. También dicen, avancemos en una discusión de un Estado plurinacional e intercultural, ¿cierto? La interculturalidad como parte del debate de la Constitución. Y luego hablan de un marco constitucional que a propósito de derechos nos permita instalar discursos, instalar prácticas antirracistas y antidiscriminatorias de todo punto de vista. Creo que ese tipo de información contribuye y al final ponen ahí, dicen, bueno, el derecho a tener derechos. Me gustó mucho esa frase que decía, no, o sea, que es difícil, esto no va a ser fácil, obviamente escuchamos cosas que a veces son desagradables por los medios de comunicación, pero también hay cosas positivas por los medios de comunicación. Yo creo que, para finalizar, los espacios están, vamos a sumarnos. Además hay una cosa demasiado bonita que podemos tener, que es una constitución paritaria y poner en el debate el tema de la interculturalidad y la inclusión de la población migrante sin mitos. Entonces, no participar es perderse una oportunidad histórica de formar parte de un proceso definitorio y de incidencia en el país en el que estamos. Ronald, te cedo finalmente la palabra a ti. Bien, bueno, como lo decían las que me antecedieron, es importante de no perderse este proceso histórico, ¿no? Y que independiente de que estemos habilitados o no para votar, mire, de los más de 1 millón, por lo menos, o sea, 1/3 de la población migrante aproximadamente está habilitado para votar, ¿no? En ese sentido, el resto podemos contribuir con igual, haciéndonos parte, socializando, comentando, informándonos y apoyar de repente en acceder a información al resto de las personas quienes están de repente habilitadas para votar. O sea, el objetivo es de nosotros ayudar, o sea, aportar a la construcción de una sociedad intercultural en Chile. Disculpen, bueno, y en ese sentido todos con nuestra participación desde, desde todos los ámbitos podemos lograr eso, ¿no? Y las organizaciones migrantes estamos trabajando en eso y pues vamos a elaborar una serie de documentos también, o sea, de infografías para que la población migrante pueda informarse, pueda, bueno, saber un poco más en qué consiste este proceso constituyente, porque por lo general también algunos migrantes o un buen número venimos a Chile a trabajar, ¿no? Trabajando, estamos enfocados de repente muchos en el trabajo y poco tiempo nos damos para informarnos sobre lo que sucede en Chile. Estamos a puertas de un proceso histórico. Y como migrantes vivimos acá, contribuimos acá, representamos igual una parte importante de la sociedad. Entonces es importante sumarnos, no estar al margen de esto, sino aportar, ¿no? Nuestro objetivo es que la mayoría pueda participar, pues ahí vamos a ver haciendo los trabajos en redes sociales, también de forma presencial en algunos campamentos, vamos a visitar igual con infografía, con material para que se puedan informar. Entonces ese más o menos es nuestro trabajo, lo que estamos definiendo y viendo mecanismos, ¿no? De que también podamos hacer una mayor articulación. Y así yo creo que vamos a lograr esos objetivos que tenemos nosotros propuestos o sea, con el apoyo de todos. Así que eso, estimados, nosotros estamos a su disposición siempre de quienes nos siguen. También pueden escribirnos a la página de Residentes Bolivianos en Chile Digital y con todo gusto y también a la página de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes y demás. Pueden escribirnos si tienen dudas sobre el proceso constituyente y nosotros con todo gusto
Vamos a igual a apoyarlos, vamos a orientarlos. Bueno, eso desde de nuestra parte. Muchas gracias por hacerme partícipe de esto. Yo bastante, muy contento de compartir el panel con Neida, con Constanza, dos mujeres grandes profesionales y yo muy complacido. Voy a pasar los avisos, los avisos comerciales antes de cerrar. Recordar que se están realizando encuentros virtuales, reuniones que se realizan vía Zoom, para hablar sobre el proceso constituyente, y para dialogar sobre la sociedad en la que vivimos. Pueden inscribirse en la página www.participamos.cl/encontrémonos. Las primeras fechas están abiertas, son el 3 de septiembre a las 18 horas, el 7 de septiembre a las 18 horas y el 8 de septiembre a las 18 horas. Así que ya saben, se pueden meter a la página todosparticipamos.cl. Está pasando ahí abajito y se pueden inscribir en estos encuentros. Antes de cerrar también voy a aprovechar de leer. Mira, aquí Diana Díaz manda saludos desde Perú. Aquí hay una reflexión que quería leer sobre Grace Arango. Dice: saludos a los panelistas desde el sur de Chile. Ojalá poder ser representados por parlamentarios migrantes, pero recuerden que nos exigen primero nacionalizarse y esperar 5 años, según el CERVEL, para representar públicamente a las comunidades. Desde la página de los residentes bolivianos le mandan saludos a Ronald, Carlita Alvarado, Shirley Alarcón, Patricia Rojas también le manda saludos a todos. Lance Junior pide que también lo vamos a hacer en creol, uno de estos encuentros. Yo creo que es importante y vamos a estar trabajando en ello. Constanza, Neida, Ronald, gracias por compartir esta tarde. Nos pasamos un poquito, espero no haberles quitado mucho tiempo más, pero es importante este tipo de conversaciones. Muchas gracias, Jorge, y gracias a Neida, a Ronald, a que están también detrás de toda esta organización, todo este conjunto de organizaciones que estamos intentando de traspasar la mayor cantidad de información posible. Y tal como dijo Ronald, si tienen cualquier duda, inquietud, bueno, también yo supongo, Jorge, que puede disponibilizar sus redes sociales y nos comentará en caso de que reciba algún tipo de preguntas, si es que no llegaran a encontrar las páginas o las redes sociales que les dijimos recién. Así que muchísimas gracias por este espacio y disposición. Gracias, que estén súper bien. Ahí está la cuarta panelista también pasando. Ay, no a despedir. Bueno, ya, cuídense. Yo apruebo instancias como esta, así que por favor sigamos realizándolas. Nosotros nos escuchamos el próximo lunes y bueno, en cualquier instante estamos con programas extras como este.